Hola a todos, soy Shush Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en la miniatura, voy a reseñar el 11º álbum de estudio de esta banda ya legendaria y conocida en Reino Unido y también en todo el mundo prácticamente. Hablo de Judas Priest, su álbum titulado Ram It Down. Comentar que tendremos la oportunidad de verlos en mi país, El Salvador. Es la primera vez que se van a presentar, momento histórico para los salvadoreños. Pero bueno, centrándonos y haciendo un poco de historia, Judas Priest había publicado su polémico Turbo, que iba más orientado al rollo comercial, el adaptarse a la época. Si bien es un buen trabajo, no salió tan inspirado. Optaron por, así decirlo, suavizar su sonido con guitarras sintetizadas, batería electrónica, darle un aire más contemporáneo. Recordemos que el glam, el hair metal y el hard rock tomaban mucho protagonismo para mediados de los 80. Bueno, más que todo el glam y el hair metal. Y los Judas querían ofrecer algo más sofisticado, pero orientado a dicha corriente musical. Si bien eso ocasionó muchas críticas, como que los tachaban de vendidos, que el metal en ellos había muerto, que el tiempo demostró todo lo contrario, la banda simplemente quiso experimentar, pero hacia un lado más mainstream. Y de cierta manera Turbo tiene buenos temas, su clásico Turbo Lover, Lucky, Out in the Cold, lleno de coros memorables para estadios. A pesar que buena parte de sus fans los tacharon de vendidos, el disco en sí vendió bastante bien. Es más, los llevó a realizar varios conciertos de la gira en grandes recintos. Digamos que los Judas se llenaron los bolsillos de dinero. Pero volviendo a este nuevo disco de estudio de Los Sacerdotes, todo nació gracias a aquel proyecto que no se concretó llamado Twin Turbo, y que al final fue lanzado por separado. La cosa es que la banda reutilizó algunas de las canciones que habían quedado fuera de dicho proyecto, pero le dieron una proyección diferente y a la vez contestarle a esos fans que les decían vendidos, preguntando ¿querés heavy metal? Pues les daremos heavy metal. En sí la jugada de los Judas fue un tanto arriesgada y digamos que también valiente, que ocasionó una buena recepción comercial, sobre todo en Estados Unidos con un buen nivel de ventas, todo lo contrario en Europa. La prensa especializada alabó a la banda el no encasillarse en un género y atreverse a experimentar, y otros veían que la banda había perdido credibilidad. Eso sí, Judas Priest en vivo seguía siendo una máquina de heavy metal, sonando de manera brutal. Lejos de las opiniones divididas que existían hacia Turbo, la gira fue todo un éxito, dejando un testimonio de dicha época, el disco en vivo titulado Priest Live 1987 o Priest Live 87. Terminada la gira, la banda se tomó un merecido descanso para que a mediados de 1987 trabajen en su nuevo disco. La banda reutilizó algunas canciones de aquel proyecto fallido llamado Twin Turbo, pero también querían componer nuevos temas. Los planes de la banda estaban lanzarlo a finales de 1988, pero los Judas recibieron una llamada donde les hicieron una propuesta, grabar una versión de Johnny B. Good de Chuck Berry, pero una versión contemporánea y heavy metalera. Era para la banda sonora de la película del mismo nombre. No quiero entrar en muchos detalles en la película ya que no la he visto. La cosa es que la banda con anterioridad había rechazado participar en bandas sonoras, pero en sí los Judas se lo tomaron como un reto que les podía ayudar, es decir, a sentirse motivados para su siguiente álbum, crear buen rollo entre ellos. Dicha versión fue como el detonante y la inspiración para ellos. En ese momento Glenn Tipton decía, grabar Johnny B. Good nos dio tal confianza en nosotros mismos, nos inyectó la energía para realizar el disco, que el proceso iba bastante lento. Nos dimos cuenta que esa inyección de adrenalina que nos había dado Johnny B. Good hubiera sido un tremendo error dejar que se disipara, y por lo tanto replantearnos y aceleramos la grabación, imprimiendo más dureza a los temas. Y para eso viajaron a Dinamarca a los estudios Puck de Randers, junto con su productor Tom Allom. La banda regresó a los sonidos de heavy metal tradicional con el que habían triunfado en discos como British Steel o el Defenders of the Faith, pero sin dejar de lado la modernidad y su evolución constante como banda. La portada ya te deja claro que estos tipos van con todas las pilas, un puñetazo de puro heavy metal clásico para todo el mundo, y finalmente el 11º disco de estudio de Judas Priest fue publicado el 17 de mayo de 1988, titulado Ram It Down. Y el disco inicia con Ram It Down, un temazo brutal que trata de replicar aquel tema del disco Defenders of the Faith,
Hablo de Free Will Burning, un corte 100% Judas Priest trepidante, veloz e incansable. Si bien hay cierta experimentación teniendo ecos muy trabajados en la batería de Dave Holland y las guitarras de Downing y Gleb Tipton, con efectos de lejanía. Bueno, Rob Halford vuelve a hacer honor a su apodo, Metal God, con ese grito inicial, solos de guitarras memorables, vuelve toda esa intensidad y energía, en fin, un inicio impresionante. Y si no fue suficiente heavy metal, viene el corte igual llamado heavy metal, toda una declaración de intenciones, o un grito a aquellos que los criticaron por su disco Turbo, con ese mensaje: nosotros somos una banda de metal y daremos metal. Una base de ritmo brutal, desde ese riff inicial descomunal con mucha potencia por parte de la banda, Rob Halford nuevamente destacando con su voz. Quizás se te pueda hacer algo repetitiva, pero está bastante bien. Love Song, que tiene esa esencia de Turbo, probablemente iba a formar parte de aquel proyecto Twin Turbo. Tiene esa conexión más hard rockera, no la destacaría demasiado, esta rola siempre me recuerda al Back in Black de AC/DC, es curioso. Come and Get It. Volvemos a la carga hard rockera donde Dave Holland hace un trabajo impecable en la batería. Es un tema de rock de estadio con un coro que trata de ser memorable. Digamos, con estos dos temas la banda explora aún esos sonidos más comerciales o de la época. De cierta manera puede desconcertarte, pero no sacrifican su esencia metalera. Los Judas demuestran esa versatilidad y su capacidad de desafiarse a sí mismo. Le sigue Hard as Iron. Después de la comercialidad más accesible viene el enfoque más metalero. Dicho tema te demuestra que la banda está más vigente que nunca y que para su siguiente álbum nos preparaba algo grande, pero bueno, no quiero adelantarme. Esa batería trepidante, guitarras ultra recargadas más solos memorables. Prestar atención a los solos del minuto 2 con 18 segundos. Le sigue Blood Red Skies, que ese inicio tranquilo no te engañe, pensarás que es una balada con esas guitarras acústicas junto con la voz de Rob. Para pasar a un medio tiempo, tiene cierto aire a los sonidos de Turbo, pero siento que este tema está mejor logrado y estructurado con tremendos solos. Siempre me ha gustado esta progresión de los temas de Judas pasando por varios pasajes que hacen que el corte no sea tan repetitivo. Uno de los puntos altos del disco. Le sigue I'm Rocker, un título medio cliché para despejar las dudas acerca de la banda. Un corte compuesto en modo de himno con ese coro poderoso guiado por Rob el Metal God. Las guitarras de Gakin Downing y Gleb Tipton dan ese momento de calidad, en fin, es un buen corte. Le sigue el homenaje a Chuck Berry, el tema Johnny B. Good. Cabe mencionar que dicha rola es un clásico de rock and roll de los 50, pero los Judas le cambiaron totalmente el sentido convirtiéndola en una pieza de heavy metal. Le imprime ese sello y personalidad. Love You to Death. Volvemos a esos sonidos de Turbo, quizás pueda ser el tema menos destacable de la obra, y no lo digo porque sí. Lo que sucede es que es un corte que copia demasiado a temas anteriores y mejor logrados. Bueno, destacar la batería de Dave Holland. Y para terminar, Monsters of Rock, un corte denso y oscuro que volvemos a escuchar a los Judas de los 70, un ejercicio de metal progresivo, si bien no quedó un tema tan inspirado, pero cumple ese papel de cierre de disco, dándole punto y final a este nuevo trabajo de los Judas. Básicamente lo que Judas Priest buscó con este disco es mostrarle a sus fans y sobre todo a los que los criticaron
por ese cambio musical más cercano al glam metal o al AOR, nunca dejarían de lado el heavy metal, algunas rolas ya te lo demuestran. Si bien la banda continúa con esa evolución, hay sintetizadores pero no son tan recurrentes. Para mí Ram It Down es un álbum valiente y digno, y que se le deja en el olvido no alcanzó ni de cerca las ventas de Turbo o de otros álbumes célebres de la banda, y esa diversidad, el experimentar, hacen de este disco un testimonio valioso, es decir, combinaron su etapa más metalera como fue British Steel, su etapa oscura sin After Sin, con Turbo más glam o hard rock, y lo más importante, Judas Priest se reafirma presente en los sonidos metálicos, la base rítmica vuelve a sonar brutal, esas guitarras gemelas afiladas y la voz del Mr. Metal God, única, pero bueno, creo que este disco con el pasar de los años cobra mayor aprecio y prestigio. Es evidente que todas las bandas pasan por momentos bajos de creatividad. Aparte de la poca recepción, al disco se produjeron varios cambios. Tom Allom no volvería a trabajar con la banda, llegaría nuevamente con el Firepower. También sería el último disco de Dave Holland con la banda. Podemos decir que es un disco de transición, pero hecho con todas las ganas, y siempre he pensado que este álbum fue como el aperitivo para lo que se venía. Es decir, es como cuando vas a un restaurante y el mesero o camarero, como se diga en tu país, te lleva el aperitivo, o sea, Ram It Down, para que después venga el plato fuerte. Hablo de su genial y único Painkiller, pero que lógicamente es para otra historia. Con esto finalizo el video, gracias por todos sus comentarios, apoyo es algo que agradezco infinitamente, y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music y nos vemos en la próxima.